Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia, comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este video no serás el mismo, amarás aún más la palabra de Dios. Pero una cosa te digo que claro, esto solo ocurrirá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este video podrás comprender todo aquello que no entendías de forma fácil y sencilla, y después de ver todo lo que se enseñará, estoy seguro de que serás edificado, iluminado con las Escrituras. El libro de Génesis, capítulo 32. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: «Este es el campamento de Dios». Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo: «Den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve lidiando con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad». Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: «Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres». Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos, y también en los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó: si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró: «Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. Soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar y imposibles de contar». Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó esos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a estos siervos: «Vayan delante de él con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas». A los hombres que dirigían el primer grupo les dio las siguientes instrucciones: «Cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará: ¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Quién es el dueño de estos animales?». Entonces deben contestar: «Pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros». Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo y a todos los que iban detrás de las manadas. «Cuando se encuentren con Esaú deben responder lo mismo, y asegúrese de decirle: mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros». Jacob pensó: «Entraré a apaciguarme enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad». Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento.
Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: «Déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas. ¿Cómo te llamas?» «Jacob». «Tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre?» Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida». El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel». Eliseo respondió: «Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré». Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: «¿Sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo y llevará a tu amo?» «Claro que lo sé, pero no digan nada». Entonces Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó». Pero Eliseo le respondió de nuevo: «Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré». Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: «¿Sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo?» «Claro que lo sé, pero no digan nada». Entonces Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán». Pero una vez más Eliseo respondió: «Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré». Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: «Dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado». «Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor». «Has pedido algo difícil. Me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás». Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: «¡Padre mío! ¡Padre mío! Veo los carros de Israel con sus conductores». Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, en cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán.
golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: «Espleren tu veritu Elías, reposa tu Eliseo buceo». Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. «Señor, usted tan solo dé la orden y 50 de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal vez el Espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle». No los manden. Pero ellos insistieron tanto que él, avergonzado, finalmente aceptó. «Está bien, mándenlos». Así que 50 hombres buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. ¿Acaso no les dije que no fueran? Cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo: «Tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal». Así que se lo llevaron, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo: «Esto dice el Señor: yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad». Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. «Vete de aquí, viejo calvo. Vete de aquí, viejo calvo». Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. De allí, Eliseo fue al monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria. Hoy nos adentramos en una historia que desafía nuestra comprensión, una narrativa que ha trascendido el tiempo y cautivado a generaciones. En las páginas de la Biblia encontramos relatos que van más allá de lo ordinario, fusionando lo divino con lo terrenal de manera enigmática. Entre estos relatos, uno destaca por su pureza de misterio e intriga: la historia de Moisés y la serpiente de bronce. El antiguo mundo bíblico fue testigo de milagros y divinas intervenciones, donde profetas y monarcas protagonizaron luchas y redenciones. Estos eventos han sido compartidos alrededor de hogueras y en majestuosos templos, escritos en pergaminos y grabados en la memoria colectiva de las civilizaciones. La narrativa de Moisés y la serpiente de bronce ha cautivado a eruditos, arqueólogos y al público en general, provocando debates e investigaciones a lo largo de los siglos. Su encanto radica en la combinación de intervención divina y tribulación humana, así como en un símbolo que resuena con los temores y fascinaciones primordiales de los seres humanos. Acompáñame en este viaje a través de los libros de Números, concretamente en los versículos 8 y 9, mientras exploramos el significado oculto detrás de este relato bíblico y su relevancia para nosotros hoy en día. Pero antes de sumergirnos en esta fascinante historia, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras exploraciones en el mundo de la espiritualidad y la historia bíblica. Para entender el contexto de esta historia, viajemos al antiguo Israel, cuando el pueblo hebreo, bajo el liderazgo de Moisés, había salido de la esclavitud en Egipto y estaba en su camino hacia la tierra prometida. En el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Se relata un acontecimiento particular y fascinante en la historia del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Este episodio
se centra en la creación de una serpiente de bronce por parte de Moisés, un acto que no fue iniciativa del líder hebreo por voluntad propia, sino que provino de un mandato directo de Dios mismo. La narrativa bíblica de Números 21, 4 al 9 nos transporta a un capítulo sombrío de la travesía de los israelitas por el desierto, donde en medio de la fatiga y la desesperación, en este pasaje, vemos cómo el pueblo de Israel, cansado y desanimado por la travesía en el desierto, comenzaron a dudar y murmurar contra Dios y contra su fiel servidor Moisés. El desierto se convirtió en un caldo de cultivo para la impaciencia, el descontento y, finalmente, la ingratitud hacia su Salvador. En este escenario desolador, Dios decidió tomar una medida drástica para sacudir a su pueblo. Como consecuencia de su descontento, Dios permite que serpientes venenosas los ataquen, criaturas temibles cuyo veneno era tan letal que muchos de los mordidos sucumbieron, causando gran aflicción y muerte entre ellos. Fue un castigo severo y directo, un reflejo de la amargura que había infectado sus corazones y lenguas. En cada rincón del campamento israelita, en cada paso por el árido desierto, la amenaza de las serpientes de Moisés se hacía palpable. El silencio mortal del desierto se rompió con el siseo de las serpientes y los aterradores gritos de las víctimas. El terror se apoderó del campamento, ya que nadie estaba a salvo del azote de estos reptiles mortales. El veneno, una vez inoculado, corrompía el cuerpo con una rapidez espeluznante, causando un dolor inmenso en los mordidos. Sus cuerpos se retorcían en la tierra, mientras el veneno cumplía con su letal cometido. La salud, la vitalidad y la vida misma serían desvanecidas con cada latido de sus corazones, y muchos israelitas encontraron su trágico final en el implacable desierto. Este episodio nos muestra la gravedad del pecado y la consecuencia de apartarse de la voluntad de Dios, pero también nos prepara para el giro inesperado que vendrá más adelante en la historia, la solución divina ante esta tragedia. El temor y el arrepentimiento reemplazaron el descontento y las quejas en el corazón del pueblo de Israel cuando se enfrentaron a la realidad mortal de las serpientes venenosas. Finalmente, reconocieron la gravedad de su ingratitud hacia su Salvador y rápidamente se volvieron hacia Moisés, el hombre que habían criticado y cuestionado, buscando desesperadamente la ayuda de Moisés. «Hemos pecado al hablar contra Dios y contra ti», confesaron, su orgullo ahora humillado por la dolorosa lección que estaban aprendiendo. Ante esta situación, el pueblo reconoce su error y ruega a Moisés que interceda por ellos ante Dios. Las palabras de arrepentimiento y la desesperada súplica por misericordia resonaban en los oídos de Moisés. A pesar de su descontento anterior y la falta de respeto que había enfrentado, Moisés demostró una vez más su amor y compromiso con su pueblo. En nombre de ellos, se acercó a Dios buscando una solución para el letal problema que los aquejaba. La respuesta divina es sorprendente. En lugar de simplemente eliminar las serpientes o sanar a los heridos, Dios instruye a Moisés a construir una serpiente de bronce y colocarla en un poste. Quienes miraran hacia esa serpiente de bronce serían sanados. Esto quiere decir, cualquier persona mordida que mirara hacia la serpiente de bronce viviría. Moisés cumplió con la orden, creando la serpiente de bronce y colocándola en un poste. A partir de entonces, aquellos que eran mordidos por una serpiente podían mirar hacia la serpiente de bronce y ser sanos. La serpiente de bronce se convirtió en un símbolo crucial en la Biblia. ¿Pero qué simboliza esta serpiente de bronce? ¿Por qué Dios escogió este método para sanar al pueblo de Israel? Para entenderlo, debemos considerar el simbolismo que encierra esta historia. La serpiente de bronce no solo era un símbolo de curación física para el pueblo de Israel, sino que también apuntaba hacia un mensaje más profundo, considerado como una prefiguración de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo hace referencia a este episodio cuando dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este paralelismo entre la serpiente de bronce y la crucifixión de Jesucristo resalta la redención y la salvación que se encuentran en la fe en Cristo. La serpiente de bronce en el libro de Números simboliza la curación física que Dios otorgó a los israelitas en medio de su tribulación en el desierto. En contraste, Jesucristo, elevado en la cruz, ofrece curación espiritual y vida eterna a todos los que creen en Él. La serpiente de bronce prefiguraba la obra redentora de Jesucristo en la cruz, así como aquellos que miraban hacia la serpiente de bronce eran sanados. Aquellos que miran con fe a Jesucristo crucificado encuentran salvación y vida eterna. Pero ¿qué sucedió con la serpiente de bronce después de la travesía por el desierto? ¿Continuó existiendo como un emblema de salvación o tuvo otro destino? Los escritos en el libro de Segunda de Reyes nos proporcionan una respuesta a este misterio. La enigmática serpiente de bronce cayó en manos del rey Ezequías, monarca recordado en las páginas bíblicas por su devoción a Dios y su lucha ferviente contra la idolatría. Con el rey Ezequías en el trono, la serpiente de bronce, que había sido un poderoso símbolo de sanación durante la travesía por el desierto, fue corrompida por los propios israelitas. Comenzaron a adorarla, confundiendo el objeto con la divinidad misma. Al ver la idolatría que se estaba propagando, Ezequías tomó la decisión de destruir la serpiente de bronce. De esta manera, la serpiente cumplió su cometido final y dejó de ser objeto de adoración. La serpiente de bronce cayó en manos del rey Ezequías, quien, recordado por su devoción a Dios y su lucha ferviente contra la idolatría, reafirmó el mandato de Dios de adorarle a Él y solo a Él. Esto nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a Dios y no desviarnos hacia la adoración de ídolos, incluso cuando se trata de objetos que una vez representaron la intervención divina. La serpiente de bronce cumplió su propósito en la historia de Israel, y a través de su destrucción se nos enseña una lección perdurable sobre la fidelidad y la verdadera adoración. La serpiente, con su enigmático deslizar y mirada hipnotizante, es un símbolo que trasciende las fronteras culturales, apareciendo en historias y mitologías de todo el mundo. En algunas escrituras, la serpiente es venerada como un símbolo de sabiduría, mientras que en otras se le teme como una representación del mal y la tentación. Es fascinante observar la diversidad de interpretaciones que rodean a la serpiente en la historia de la serpiente de bronce. Aquella serpiente que había sido una fuente de muerte para los israelitas en el desierto, se transformó en un objeto de curación y redención cuando fue elevado en un poste bajo la guía de Moisés. Esta historia se desliza a través de la historia y nos insta a recordar que, aunque el pueblo de Israel se desvió y comenzó a adorar a la serpiente de bronce, lo cual provocó que Ezequías tuviera que destruirla al ver la idolatría que se estaba propagando, debemos comprender que el poder no era de la serpiente, el poder es de Dios, y solo Dios debe ser adorado, porque de Él es el poder, la honra y la gloria. Este relato también nos enseña que incluso en medio de nuestras pruebas y aflicciones, podemos encontrar sanidad y salvación en Dios si confiamos en Él. ¿Estás dispuesto a mirar hacia la cruz de Cristo y recibir la salvación que ofrece? En un mundo donde el destino de los hombres está intrincablemente ligado a la justicia divina, una odisea se despliega bajo la sombra de un mensaje celestial. Nos embarcamos en el viaje de Jonás, un hombre marcado tanto por la elección divina como por su rechazo a aceptar su destino, con Nínive como escenario, una ciudad cuyos pecados ascienden al cielo. Jonás se convierte en el mensajero de una advertencia que podría cambiar el curso de la historia. Sin embargo, su intento de huir desencadena una serie de eventos que trascienden la comprensión humana. Iniciamos una aventura que pone a prueba la ira de los elementos, la fuerza de la fe y la infinita misericordia de un Dios que perdona. Prepárate para ser parte de una narrativa donde el valor desafía al miedo, la rebeldía se entremezcla con la redención, y un hombre se enfrenta al destino que lo divino le ha impuesto. Sin más, bienvenidos a un nuevo video.
En un mundo donde la justicia divina se entrelaza con el destino de los hombres, un mensaje celestial desencadena una odisea contra lo inevitable, la historia de Jonás. Un hombre elegido y a la vez fugitivo de su misión divina, se despliega ante nosotros, con el telón de fondo de Nínive, una ciudad cuyos pecados claman al cielo. Jonás se convierte en el portador de una advertencia que podría alterar el curso de la historia. Pero su huida hacia lo desconocido desata fuerzas que van más allá de la comprensión humana, marcando el inicio de una aventura que desafía la furia de los elementos. El poder de la fe y la profunda misericordia de un Dios que perdona, prepárate para sumergirte en una narrativa donde el coraje se enfrenta al temor, la rebeldía roza con la redención, y un hombre lucha contra el destino impuesto por lo divino. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, pues he visto lo perversa que es su gente. Entonces, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Se dirigió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco, temiendo por sus vidas. Los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y le dijo: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces, la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable, así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra, respondió Jonás. Los marineros se aterrorizaron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor, y ellos dijeron: ¡ay! ¿Por qué lo hiciste? Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échadme al mar y volverá la calma, yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces, clamaron al Señor: Dios de Jonás, oh Señor, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte, oh Señor. Has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tormenta. Los marineros ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Desde el interior del pez, Jonás oró al Señor, su Dios, diciendo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Recordé al Señor, y mi oración sincera llegó hasta ti en tu santo templo. Los que rinden culto a los dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez, Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces, la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces, el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad:
Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos, abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás, y se enfureció. Entonces, se le reclamó al Señor: «Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá». «¿Te parece bien enojarte por esto?», preguntó el Señor. Entonces, Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. El Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás, protegiéndolo. Esto le trajo alivio, y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: «Es mejor morir que vivir así». «¿Te parece bien enojarte porque la planta murió?», preguntó el Señor. «Sí, estoy tan enojado que quisiera morirme», respondió Jonás. «Tienes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad?». Esta historia, más que un relato de huida y confrontación, nos enseña sobre la misericordia, el perdón y la compasión divina, incluso frente a la desobediencia y la rebeldía. La Odisea de Jonás nos recuerda que en el corazón de lo desconocido puede encontrarse la verdadera esencia de la redención y la esperanza para todos, sin importar la magnitud de nuestros errores o el camino que hayamos elegido. Incluso el más sabio de los reyes puede tropezar, y Salomón no fue una excepción. Detrás de la fachada de grandeza y sabiduría se escondía un punto débil que, a medida que se iba revelando, llevó su reinado al borde del abismo. Hoy vamos a explorar todos los detalles descritos en las páginas de la Biblia, desde la ascensión de Salomón al reinado hasta sus últimos días de vida. Por eso, creo que este trabajo minucioso merece que dejes tu like y te suscribas al canal para ayudarnos a difundir este video. Salomón, hijo del rey David y de Betsabé, es una figura notable en las escrituras de la Biblia, destacándose por su sabiduría, riqueza y papel fundamental en la construcción del Templo de Jerusalén. La ascensión de Salomón al trono de Israel tuvo lugar en un contexto marcado por desafíos e intrigas familiares. Tras la muerte de David, su hijo Adonías intentó tomar el trono, pero la intervención profética de Natán y Betsabé aseguró que Salomón, el elegido por Dios, fuera coronado como rey. La revelación de Dios a David, en la que se dijo que Salomón lo sucedería y construiría el templo en Jerusalén, se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, donde Dios dijo lo siguiente: «Has derramado mucha sangre y has librado muchas guerras. No construirás un templo en mi honor, porque has derramado mucha sangre delante de mí. Sin embargo, tendrás un hijo que será un hombre de paz y tranquilidad. Yo le daré paz y sosiego a Israel durante su reinado». Salomón, cuyo nombre significa paz, inició su reinado promoviendo la estabilidad y unidad en el reino. La característica más destacada de Salomón, que lo diferenció entre los líderes de su época, fue su extraordinaria sabiduría. Durante los primeros días de su reinado, Salomón estableció una alianza significativa con Dios. Este momento
no solo evidencia su sabiduría, sino también su intención de buscar la orientación divina en su gobierno. Esta alianza y sus condiciones están documentadas en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. El evento clave tuvo lugar en Gabaón, donde Salomón ofreció sacrificios ante el Señor. En esa noche, Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pídeme lo que quieras que te dé». En respuesta, Salomón expresó su humildad, reconociendo la gran responsabilidad de liderar al pueblo de Israel. Mencionó su necesidad de sabiduría para juzgar y gobernar con justicia. Reconoció la dependencia absoluta de Dios para guiar sus pasos y tomar decisiones sabias que beneficiarían al pueblo de Israel. La elección de Salomón de pedir sabiduría en lugar de riquezas o éxito personal demostró su deseo de liderar con integridad y justicia, reflejando el corazón de un líder sabio y temeroso de Dios. La respuesta de Dios a la súplica de Salomón fue impactante. Dios elogió la elección del rey y, además de otorgarle la sabiduría que Salomón pidió, también prometió bendiciones adicionales, incluyendo riquezas y honra que serían incomparables en toda la historia de Israel. Un episodio famoso que ilustra esta sabiduría es el juicio de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. La narrativa, encontrada en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 16 al 28, describe a dos mujeres que vivían juntas y dieron a luz al mismo tiempo. Sin embargo, uno de los niños murió, lo que llevó a ambas mujeres a reclamar al niño sobreviviente como propio. Ante este impasse, las mujeres acudieron ante el rey Salomón en busca de justicia. En lugar de tomar una decisión precipitada, Salomón propuso una solución extraordinaria. Sugirió dividir al niño en dos y darle la mitad a cada mujer. La respuesta de cada mujer reveló a la verdadera madre. La mujer que amaba genuinamente al niño suplicó al rey que no lo lastimara y, en cambio, sugirió que el niño fuera entregado a la otra mujer. La otra mujer, que no era la madre biológica, estuvo de acuerdo con la propuesta de dividir al niño. La astuta respuesta de Salomón reveló a la verdadera madre, la mujer que estaba dispuesta a renunciar al niño para protegerlo del daño. Salomón entonces proclamó que la verdadera madre era aquella que demostró un genuino amor materno y ordenó que el niño le fuera entregado. Además de su sabiduría, Salomón también fue reconocido por sus notables logros, incluida la construcción del Templo de Jerusalén. La construcción del Templo de Jerusalén fue uno de los logros más significativos durante el reinado de Salomón. Este proyecto monumental no solo consolidó su legado como un líder excepcional, sino que también fortaleció la posición de Jerusalén como el centro espiritual y político de Israel. La historia de la construcción del templo está documentada en el primer libro de Reyes, capítulos 5 al 9. El templo fue construido con una precisión y belleza incomparables, convirtiéndose en un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La dedicación del templo marcó un momento crucial durante el reinado de Salomón. El evento se describe en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Durante la ceremonia, Salomón oró fervientemente a Dios, pidiendo que escuchara las súplicas de su pueblo cuando oraran en ese lugar y que mostrara su misericordia y perdón. La presencia de Dios llenó el templo en respuesta a la oración de Salomón, validando este santuario como el lugar donde la gloria de Dios residiría. Este grandioso proyecto no solo sirvió como el centro espiritual del reino, sino que también simbolizó la continua presencia de Dios entre el pueblo de Israel. La magnificencia del templo no solo mostró la habilidad administrativa de Salomón, sino también la riqueza y prosperidad del reino. El deseo de construir un templo dedicado al Señor fue inicialmente concebido por su padre, el rey David. Sin embargo, fue Salomón quien llevó adelante este noble proyecto. La narrativa bíblica describe detalles intrincados y materiales preciosos, como cedro del Líbano para la estructura y oro puro para los adornos, que se utilizaron en la construcción del templo, reflejando la dedicación y reverencia del rey hacia Dios. El lugar elegido para el templo, el monte Moria, tenía un profundo significado simbólico,
siendo el mismo lugar donde Abraham demostró su fe al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este acto de fe y obediencia que precedió al templo resaltó la continuidad de la relación especial entre Dios y su pueblo. El templo de Salomón se convirtió en el epicentro espiritual y cultural de Israel, un símbolo de unidad y adoración. Salomón también se dedicó a alianzas internacionales, consolidando relaciones comerciales y diplomáticas. La visita de la reina de Sabá, que vino para poner a prueba la sabiduría de Salomón, es un ejemplo notable de estas relaciones exteriores. Estos acontecimientos fueron registrados en el libro de Primeros Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 13, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Al llegar a Jerusalén, la reina de Sabá planteó a Salomón preguntas difíciles para poner a prueba su sabiduría. La Biblia relata que Salomón respondió a todas sus preguntas y no hubo nada que no pudiera explicar. El viaje de la reina a Jerusalén estuvo marcado por una caravana impresionante que llevaba una gran cantidad de especias, oro y piedras preciosas. El intercambio de regalos durante la visita destaca la naturaleza diplomática de este encuentro. Además de la visita de la reina de Sabá, Salomón también estableció relaciones diplomáticas con otros reinos. Concertó matrimonios con princesas de naciones vecinas, como Egipto y Fenicia, una práctica común en ese tiempo para fortalecer alianzas y fomentar la paz entre los reinos. Sin embargo, a lo largo de su reinado, Salomón no estuvo exento de fallos. A pesar de que fue celebrado por su sabiduría y grandeza, su historia también está marcada por errores y desviaciones que finalmente tuvieron consecuencias significativas en su reinado y en la historia de Israel. Uno de los principales desvíos de Salomón fue su involucramiento con mujeres extranjeras, contrario a las instrucciones divinas. La Biblia relata en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3, que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, y tomó para sí princesas de naciones vecinas, contraviniendo la ley de Dios que prohibía matrimonios con mujeres que adoraban a otros dioses. Estos matrimonios no fueron simplemente alianzas políticas, sino que también introdujeron influencias culturales y religiosas extranjeras en Israel. Las esposas extranjeras trajeron consigo sus prácticas religiosas y gradualmente ejercieron una influencia negativa sobre Salomón. Comenzó a tolerar la adoración de varios ídolos y a participar en rituales contrarios a la adoración exclusiva al Dios de Israel. El punto culminante de este desvío fue la construcción de templos para los ídolos en honor a las deidades de sus esposas, un acto que contradecía directamente los mandamientos dados por Dios. Esta apostasía, que incluía la construcción de altares para deidades como Astarote y Miltón, provocó la ira de Dios. Los últimos días de Salomón, relatados en el primer libro de Reyes, capítulos 11 y 12, estuvieron marcados por una mezcla de gloria y sombras, revelando las complejidades de la vida y del gobierno. A medida que Salomón envejecía, sus elecciones anteriores, especialmente en relación con los matrimonios con mujeres extranjeras y la aceptación de la adoración a ídolos extranjeros, comenzaron a impactar negativamente en su reinado. La ira de Dios se manifestó y levantó adversarios contra Salomón. Jeroboam, un oficial de confianza, se rebeló contra el rey y se convirtió en un líder prominente que eventualmente lideraría a las tribus del norte. La muerte de Salomón marcó el fin de una era. Falleció tras un reinado de 40 años, dejando un legado que incluyó la majestuosa construcción del Templo de Jerusalén y un período de paz y prosperidad sin precedentes. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la causa exacta de la muerte de Salomón. Sin embargo, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 41 a 43, se registra lo siguiente: el resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y la sabiduría que mostró, están escritos en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel durante 40 años, luego descansó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David, su padre, y Roboam,
su hijo, le sucedió. Con la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, lo que resultó en la división del reino de Israel en dos: el reino del norte, liderado por Jeroboam, y el reino del sur, compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, lideradas por Roboam. Así, los últimos días de Salomón fueron seguidos por una transición tumultuosa para su hijo, quien vio cómo el reino que su padre construyó se dividía bajo el peso de las consecuencias de sus elecciones. Este periodo marcó el declive espiritual y político de Israel, mostrando las consecuencias de apartarse de la voluntad divina. A pesar de sus errores, Salomón dejó un legado duradero como un rey sabio y constructivo en la historia de Israel. Su reinado estuvo marcado por logros monumentales y sabiduría sobresaliente, aunque su caída sirve como un recordatorio de las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo 4, versículos 1 a 11. ¿Por qué los demonios pidieron a Jesús los cerdos? Continúa invadiendo y dominando dos de los principales bastiones de Satanás: el ámbito del mundo espiritual, al ejercer autoridad sobre los demonios, en Mateo 8, versículos 28 a 34, y el dominio de la enfermedad y el pecado, al curar a un paralítico, en Mateo 9, versículos 1 a 8. Después de que la tormenta se calmara milagrosamente, Jesús y sus discípulos continúan su viaje por el mar de Galilea. El siguiente incidente se centra exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos, como en Mateo 8, versículos 28 a 34. Al llegar al otro lado, en la región de los Gerasenos, Jesús se encuentra con dos hombres poseídos por demonios, que venían de las tumbas. Eran tan violentos que nadie podía ir aquí para torturarnos antes del tiempo designado. A cierta distancia, una gran manada de cerdos estaba pastando. Los demonios rogaron a Jesús: si nos expulsas, envíanos a la manada de cerdos. Él les dijo: vayan. Salieron, entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó cuesta abajo hacia el lago, y murió en las aguas. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluyendo sobre los hombres endemoniados. Entonces toda la ciudad fue al encuentro de Jesús, y al verlo, le pidieron que se retirara de su región. Mateo dirige aún más nuestra atención hacia Jesús, para responder a la pregunta exasperada: ¿qué tipo de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla, en la región de los Gerasenos. Jesús ahora está en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado impuro por los judíos, según Levítico 11, versículo 7. En Deuteronomio 14, versículo 8, también se afirma que el cerdo es impuro, ya que aunque tiene la pezuña dividida, no rumia. El término gadarenos se refiere tanto al pueblo de Gadara, situado a unas 5 millas al sureste del mar de Galilea, como a la región circundante, que probablemente incluía el pequeño pueblo de Garasa, actualmente Kersa o Kersi, ubicado en la orilla oriental del mar de Galilea y tradicionalmente considerado el lugar del exorcismo. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, dos hombres poseídos por demonios, que venían de las tumbas, lo encuentran, como se relata en Marcos 5, versículos 1 a 20, y Lucas 8, versículos 26 a 39, que solo registran: y un hombre poseído por un espíritu impuro encuentra a Jesús saliendo de las tumbas. Este hombre vivía en las tumbas, y nadie podía someterlo, ni siquiera con cadenas. Había sido frecuentemente encadenado por los pies y maniatado, pero rompía las cadenas y despedazaba las esposas. Nadie tenía suficiente fuerza para dominarlo. Noche y día, entre las tumbas y en las montañas, gritaba y se autolesionaba con piedras. Viendo a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él gritando: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Pues Jesús estaba ordenando: espíritu impuro, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos.
y rogó insistentemente para que no los mandara salir de esa región. Había una gran manada de cerdos pastando en la ladera, y los demonios pidieron a Jesús: «Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos». Jesús les dio permiso, y lo general. Los demonios, al igual que Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como Hijo de Dios, como se narra en Mateo 4, versículos 3 a 6. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad, como aquel a quien el Padre reveló ser su Hijo amado, según Mateo 16, versículo 16, Mateo 14, versículo 33, Mateo 3, versículo 17, y Mateo 17, versículo 5. Pero, viniendo de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de que otro bastión de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27, pues saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de este entendimiento, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús, pero odiarlo, es demoníaco. La pregunta que os probablemente debe entenderse en su sentido más rico. Los demonios reconocen a Jesús, no solo en términos de su poder, sino también de su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como en Judas 6. Al hacer la pregunta, reconocen que Jesús es aquel que realizará ese deber judicial en el tiempo designado, confirmando así el significado completo de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús esté limitando la actividad de ellos antes del tiempo definido indica que la expulsión de demonios por Jesús era una señal de que el reino se estaba acercando. Estos demonios parecen estar bien conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios?, gritan. ¿Has venido aquí para torturarnos antes de la hora? Esto preanuncia la llegada del reino, así como la invasión y conquista de los bastiones de Satanás, a pesar del hecho de que la hora del juicio final espera el retorno de Jesús en gloria, como en Mateo 4, versículo 17, y Mateo 12, versículos 28 a 34. Los demonios ruegan a Jesús que acepte su propuesta, lo cual emblema adecuado y un refugio seguro para los demonios. Tercero, aceptar la propuesta de ellos no alteraba el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, ya que los demonios estaban, esencialmente, haciendo el trabajo de Jesús por él. Más importante aún, Jesús no estaba cometiendo pecado al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús cediera a las peticiones de Satanás, sería llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a las demandas de Satanás. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás sobre Jesús estaban diseñadas para llevarlo al pecado. Los demonios ruegan ser enviados a una manada de cerdos cercana, lo cual no sería una idea desagradable para los judíos, que consideraban cerdos y demonios de la misma orden. Jesús advirtió a sus discípulos para no lanzar perlas a los cerdos, como en Mateo 7, versículo 6. Según Pedro, los falsos maestros son personas que volverán a su naturaleza pagana, como en 2 Pedro 2, versículo 22. Sin embargo, como la orilla es de 2000, en Marcos 5, versículo 13, el pedido de los demonios para infligir daño y agonía a la creación de Dios, y hacen todo lo posible para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión del bastión de Satanás, como en Mateo 17, versículos 14 a 20. La destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la región a pedir a Jesús que se retire, como en Mateo 8, versículo 34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores, pues se esperaría que se alegraran con una victoria sobre los demonios de Satanás. Pero, como afirma un comentarista, a lo largo de los siglos,
El mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere los cerdos. Jesús no destruye los demonios. En lugar de eso, Marcos y Lucas observan que el hombre geraseno endemoniado imploró para unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús lo instruye a volver a casa y en pescadores de hombres, pero entre su propio pueblo, ese gentil, ahora seguidor de Jesús, sería un pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida de la manada se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de las personas de la zona. Prefieren porcos a personas y cerdos al Salvador, como en Mateo 8, versículo 34. Este versículo revela el carácter pecaminoso de la humanidad. Jesús acaba de expulsar demonios de 2 hombres y enviar los espíritus malignos a una manada de cerdos, que se precipitó en dirección a un precipicio y dentro del mar, donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo que sucedió a los individuos de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era el principal problema de ellos? Era la posible caída en la economía y la pérdida de... No se restringe a los judíos, sino que prefigura la misión a los gentiles. También muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese sentido, confirma que los opositores en Mateo no son elegidos en función de la raza, sino de acuerdo con su respuesta a Jesús. La reflexión sobre nuestra propensión al pecado y la resistencia a permitir que Dios lo remueva, especialmente cuando implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente fundamentada en las Escrituras. La Biblia a menudo aborda el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, versículos 19 a 24, Jesús habla sobre la imposibilidad de servir a 2 señores, enfatizando que no podemos servir tanto a Dios como a las riquezas. Esta enseñanza resalta la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. Las dos están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la reticencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En conclusión, nuestra pregunta del día es: ¿cuándo sentiste la presencia de Dios por primera vez? ¿Por qué Jesús vino de Judá y no de otra tribu? El Evangelio de Mateo comienza con una genealogía, el linaje de Jesús, que se remonta a través de la historia desde José y María hasta el rey David, Judá y sus hermanos, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Concluyendo, y Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. ¿Esperarlo? ¿Judá y sus hermanos? ¿A nosotros? Probablemente recuerdes al famoso José de la escuela dominical. Oh, el hijo predilecto de Jacob que llegó al poder en Egipto después de haber sido vendido como esclavo por sus celosos hermanos. Pero ¿quién era Judá? Antes de comenzar, recuerda también dejar tu me gusta, suscribirte al canal y vamos al video. Judá fue el 4º hijo de Lía, la no amada esposa de Jacob. Leemos poco sobre él, pero todos los escritores de los evangelios prestan mucha atención a los detalles que muestran que Jesús descendió de la oscura Judá. Probablemente conozcas a Jesús como el león de la tribu de Judá. Pero ¿por qué esta tribu específica estaba unida al tan esperado Mesías? Después de todo, Judá no fue el primogénito de Jacob, ni el hijo más prominente en el Génesis, y sus fracasos morales desde el principio hacen que su tribu parezca el linaje más improbable de Cristo. Dios plantó el origen de Cristo dentro del árbol genealógico de Judá. Esto plantea la pregunta, de los 12 hijos de Jacob, ¿por qué el Mesías vino específicamente a través de la tribu de Judá? ¿Qué hizo que su linaje se destacara como especialmente apto para el Rey de Reyes? Las sorprendentes bendiciones proféticas de Judá. Mientras Jacob yacía en su lecho de muerte, pronunció bendiciones proféticas sobre cada uno de sus hijos, incluido su 4º hijo, Judá. A primera vista, Judá parecía un candidato improbable para llevar el linaje mesiánico. Sin embargo, escuche la impactante bendición que pronuncia Jacob. Judá, tus hermanos te alabarán.
Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Judá es un cachorro de león de la presa. Hijo mío, has subido. Se agachó. Se agazapó como un león y como una leona que se atreve a despertarlo. El cetro no será quitado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que le llegue el tributo. Y a él será la obediencia de los pueblos. Génesis 49, versos 8 al 10. Esta poderosa profecía apunta claramente a un gobernante real venidero del linaje de Judá, que un día derrotará a todos los enemigos y reinará sobre todas las naciones. Jacob vincula a este rey venidero con el símbolo del meón y la ribubehud. Esta imaginería mesiánica se materializa en Jesucristo. El león de Judá mencionado en Apocalipsis 5, versículo 5, de todos los hijos de Jacob, la profecía dada a Judá establece el fundamento del linaje mesiánico que producirá a Jesús, el máximo rey de reyes. Desde el principio, las Escrituras revelan que Dios seleccionó a Judá y sus descendientes para llevar el linaje de Cristo por muchas generaciones venideras. La profecía divina a Judá presagia la prominencia posterior de David, el rey modelo de Israel, que surge de Judá y culmina en Jesucristo, el eterno gobernante y león. De la tribu de Judá, Judá emerge como líder entre hermanos según el orden de nacimiento. Se esperaría que los tres hermanos mayores de Judá, Rubén, Simeón y Leví, asumieran el liderazgo tribal y llevaran la línea mesiánica. Sin embargo, graves fallas morales descalificaron a cada uno como primogénito. Rubén poseía la primogenitura y naturalmente lideraría. Sin embargo, revela el Génesis, mientras Israel vivía en esa tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. Génesis 35, versículo 22. Este acto de profanar el lecho de su padre mediante la inmoralidad sexual descalificó a Rubén para el liderazgo. De la misma manera, cuando su hermana Dina fue violada sexualmente, Simeón y Leví respondieron con furia, engañando a todos los hombres de la ciudad y matando a todos los varones para vengarla. Su violencia imprudente y excesiva provocó la fuerte reprimenda de Jacob. Su furia mortal los hizo inadecuados para el linaje mesiánico. Frente a las descalificaciones de sus tres hermanos mayores, destaca la trayectoria positiva de Judá. Judá está lejos de ser perfecto. De hecho, leemos sobre sus propios errores morales tempranos, como beneficiarse de la venta de José como esclavo. Sin embargo, Judá sufre un poderoso cambio de carácter y un arco redentor cuando los hermanos viajan a Egipto en busca de comida. La integridad de Judá brilla intensamente en su oferta de convertirse en esclavo en lugar de Benjamín por amor desinteresado a su padre Jacob. Esto presagia el sacrificio final posterior de Cristo. Mientras que Rubén, Simeón y Leví demostraron rasgos que les impedían liderar las 12 tribus, el crecimiento de Judá hasta convertirse en un líder con cualidades reales como el autosacrificio, preparó el escenario para que su tribu llevara la semilla mesiánica. El linaje de Judá a través de David. El linaje de Jesús se remonta al rey David, el rey modelo de Israel y el descendiente más famoso de Judá. Dios hace un pacto incondicional con David, prometiendo que cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, yo levantaré después de ti a tu descendencia, la que procederá de tu seno, y estableceré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Segundo Samuel 7, versículos 12 al 13. Dios promete establecer el trono de David y reinar para siempre a través de su descendencia. Si bien la dinastía terrenal de David eventualmente cesa, la promesa encuentra su máximo cumplimiento en Jesucristo, el Rey eterno que reina para siempre desde el cielo y regresa para establecer su reino terrenal. ¿Por qué David es oriundo de la tribu de Judá? Esta promesa duradera de un Rey eterno también se extiende a Judá. Una vez más, vemos a Dios destacando a Judá y su linaje como parte integral del porte de la semilla mesiánica. La promesa que Dios le hace a David se remonta a Judá, afirmando
que es a través de la tribu de Judá, que el rey mesiánico culminante, Jesucristo, se levantará para establecer su trono eterno sobre toda la creación. Ninguna otra tribu recibe una promesa tan duradera de descendencia real, culminando en la realeza eterna divina, contraste divino contra el Israel desobediente. Después de la muerte del rey Salomón, Israel se divide en dos reinos rivales, el norte de Israel y el sur de Judá. A medida que generación tras generación de malvados reyes del norte llevan a Israel a la idolatría y la desobediencia, el linaje de liderazgo se transfiere a la tribu del sur de Judá. Si bien hay una mezcla de reyes buenos y malos tanto en el norte como en el sur, Judá conserva la línea dinástica que culminó en Cristo cuando los asirios invaden y exilian al apóstata del norte de Israel, borrando 10 tribus de la historia. Solo persiste el linaje de Judá. De los 12 hijos de Jacob, Judá permaneció como un remanente, una pequeña llama que mantenía encendida la chispa del liderazgo divino. Como se predijo en la profecía, el cetro del liderazgo reposaba en la tribu de Judá. De este remanente fiel surge el Rey eterno prometido, Jesucristo. ¿Por qué Judá? En los reinos hermanos divididos vemos previsión divina y justicia poética. La desobediencia de 10 hermanos provoca la pérdida de su identidad histórica. Sin embargo, el pequeño Judá persiste a través del exilio y la sucesión de reyes para finalmente producir al Mesías. Dios exalta a la pequeña tribu marginada para que llegue a ser la cabeza de todas las naciones. A través de Cristo, el Hijo ignorado preserva el linaje del Rey más grande de la historia. Nuevamente vemos a Dios orquestando el origen de Jesús en Judá. La tribu de Judá modela un remanente fiel que preserva la luz del Mesías en un contexto de desobediencia nacional. De este esbelto linaje brilla el brillo de Jesucristo. Para terminar, ¿por qué Jesús descendió del oscuro Judá en lugar de un hijo más prominente de Jacob? A pesar de parecer un candidato improbable, las profecías y promesas mesiánicas ligadas a Judá hicieron de su tribu el canal para el linaje de Cristo. Contra todo pronóstico, Judá recibió maravillosas bendiciones proféticas, señalando a un próximo gobernante real. Parecido a un león que encontró cumplimiento en Cristo, Judá se convirtió en un líder abnegado entre sus hermanos. Dios extendió la promesa de un trono eterno, específicamente a través del descendiente de Judá. El remanente de David y Judá persistió fielmente mientras otras tribus desaparecían y otras se descalificaban. El pequeño Judá se convirtió en el recipiente para llevar al Mesías. Jesucristo surgió como el león de Judá para gobernar las naciones con un cetro que nunca se apartará de su tribu. Así que cerramos donde abrimos, en la genealogía de Mateo, que rastrea el sorprendente linaje de Jesús hasta el oscuro Judá y sus hermanos. Sin embargo, ahora entendemos por qué, entre todos sus hijos, Dios seleccionó el linaje humilde de Judá para producir el hijo mayor de David y el Rey eterno de la humanidad. Contra toda lógica humana, el Señor exaltó al humilde Judá como conducto para la sangre vital de Cristo. El Hijo pasado por alto preparó el camino para el Hijo y León Supremo que vino a salvar a la humanidad. Tal como lo predijeron las Escrituras, el Mesías surgió de la tribu de Judá. Amigos, como hemos rastreado el linaje de Cristo a través de Judá, podemos recibir un gran estímulo, porque en Jesús encontramos al tan esperado León de Judá, majestuoso, victorioso, poderoso, para salvar. Aunque Jesús nació humildemente, en un pesebre de 2 judíos empobrecidos de un territorio marginal, Él conquista mediante el sacrificio personal. Al soportar la cruz y luego derrotar a la muerte para siempre, Cristo establece un trono eterno sobre toda la creación. Este Rey ha rugido. Toda rodilla se dobla reconociéndolo como Señor, y la otrora oscura tribu de Judá da origen a la gloria, la realeza y las bendiciones prometidas a todas las naciones a través del León, Jesús. Amado, si alguna vez te sientes marginado, ignorado o descalificado para ser utilizado significativamente, recuerda a Jesús y Judá. Dios se especializa en exaltar a los humildes, los poco probables y los mal equipados,
para lograr lo extraordinario a través de su gracia. Quizás sientas que provienes de una tribu insignificante, pero el león de Judá te da valor para brillar para él. Aunque el mundo os rechace, el cielo os honra, como lo hizo con Judá. Así que anímate. El poder de nuestro majestuoso Salvador descansa incluso sobre los olvidados que ponen su fe en el león triunfante de Judá, Jesucristo Rey. ¿A dónde fue Jesús los 3 días entre su muerte y resurrección? Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan informaron que Jesús fue crucificado durante aproximadamente 6 horas antes de morir. En su momento final, pronunció las palabras inmortales «consumado es», como está registrado en el libro de Juan 19:30. Luego, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Su cuerpo permaneció en la cruz solo por un corto tiempo antes de que José de Arimatea, con la ayuda de Nicodemo, uno de sus seguidores, lo bajara y lo envolviera para enterrarlo. 3 días después, su cuerpo y espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. Se mostró a sus discípulos, comenzando por María Magdalena, y luego ascendió al cielo. Sin embargo, muchos se han preguntado, ¿qué pasó en los 3 días entre su muerte y su resurrección? ¿A dónde fue Jesús? ¿Qué hizo él? Este episodio intentará responder estas preguntas. Empecemos. La Biblia, particularmente los evangelios sinópticos, no ofrece un relato completo de las actividades de Jesús durante esos 3 días, también conocidos como desgarradores del infierno o el descenso al infierno. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se centran principalmente en los eventos que condujeron a la crucifixión de Jesús y su resurrección. El período entre su muerte y resurrección está más arraigado en interpretaciones y tradiciones teológicas que en narrativas bíblicas explícitas. Pero podemos encontrarle sentido a este período importante. Una de las revelaciones más claras del paradero de Jesús en los 3 días de su muerte se puede deducir de su conversación en la cruz. Según la Biblia, Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones, y uno de ellos le pidió que se acordara de él cuando Jesús entrara en su reino. Lucas 23:42. A esto Jesús responde, «De verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Esto implica que después de su muerte, Jesús fue al paraíso o cielo. Esto tiene sentido porque en su salida, Jesús lo hizo, dice, «Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para traeros a Dios. Fue muerto en el cuerpo pero vivificado en el espíritu. Después de ser vivificado, fue e hizo proclamación a los espíritus encarcelados, a los que estaban desobedientes hace mucho tiempo, cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca. En ella, solo unas pocas personas, 8 en total, fueron salvas a través del agua. Este pasaje se puede interpretar de 2 maneras. Primero, se podría interpretar en el sentido de que Jesús, en algún momento entre su muerte y resurrección, fue al infierno, o Hades, e hizo un anuncio de algún tipo a los espíritus que estaban aprisionados allí. Desde esta perspectiva, estos espíritus a los que se dirigió Jesús podrían ser demoníacos, humanos o incluso ángeles errantes. Es probable que los espíritus mencionados en el pasaje sean ángeles caídos, los ángeles que fueron encarcelados por violar la ley de Dios junto con Lucifer, quien los engañó y los volvió contra su Dios. La referencia al diluvio de Noé indica que la violación ocurrió antes del tiempo de Noé. Aunque el pasaje no nos dice exactamente qué les dijo Jesús a los espíritus prisioneros, parece poco probable que fuera un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvos según Hebreos 2:16. Es probable que Jesús proclamó y declaró su victoria sobre Satanás y sus huestes. Desde esta perspectiva, Jesús fue al infierno para anunciar su triunfo y declarar su victoria sobre la muerte y Satanás. Otro pasaje bíblico que nos habla del paradero y actividades de Jesús en los 3 días entre su muerte y resurrección es Efesios 4:8-10. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, tomó muchos cautivos y dio regalos a su pueblo.
¿Qué significa ascendió? Sino que también descendió a las regiones inferiores de la tierra. Quien descendió es el mismo que ascendió más alto que todos los cielos para llenar todo el universo. Como escribió Pablo, haciendo referencia al Salmo 68, 18. Cuando Jesús ascendió a lo alto, tomó muchos cautivos. Esto se interpreta en el sentido de que Jesús, después de asegurar su salvación en la cruz, reunió a todos los redimidos que estaban en el paraíso y los llevó a su morada permanente en el cielo. Estos eran personas como Abraham, David, Josué, Daniel, Lázaro y todos los demás que previamente habían sido justificados por la fe, y los guió desde el Hades, que es la morada de los muertos, a su nueva espiritualidad. Otra forma de interpretar Efesios 4 es que en los 3 días entre la muerte y la resurrección, Jesús derrotó y enjauló a nuestros enemigos espirituales, es decir, el diablo, la muerte y la maldición del pecado. Luego ascendió a lo alto, es decir, regresó victorioso al cielo como Dios. Esta perspectiva también se fundamenta en Mateo 12:40, que dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez enorme. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Finalmente, es importante señalar que los detalles exactos de lo que sucedió durante esos 3 días no están descritos explícitamente en la Biblia, y varias tradiciones cristianas tienen diferentes perspectivas sobre el asunto. Sin embargo, tenemos las propias palabras de Jesús al respecto. Él dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», lo que nos da la confianza para afirmar que fue al paraíso después de proclamar su victoria sobre la muerte y completar su obra de redención. El misterio de los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús nos invita a contemplar la profundidad de su sacrificio y el alcance de su amor por la humanidad. Durante ese tiempo, Jesús no solo experimentó la agonía de la muerte, sino que también llevó a cabo una obra redentora que trasciende nuestra comprensión. Su descenso al infierno y su victoria sobre el pecado y la muerte nos ofrecen una poderosa afirmación de su divinidad y su triunfo sobre todas las fuerzas del mal. En medio de las incertidumbres y desafíos de la vida, Jesús se presenta como la fuente de esperanza y salvación. Su sacrificio en la cruz y su victoria sobre la muerte nos ofrecen la oportunidad de reconciliarnos con Dios y experimentar su amor incondicional. Aceptarlo como nuestro único Salvador implica confiar en su gracia para perdonar nuestros pecados, transformar nuestras vidas y darnos la promesa de vida eterna. Que podamos abrir nuestros corazones a su llamado de amor y gracia y permitir que su Espíritu Santo nos guíe en el camino de la fe y la redención. Así fue la escalofriante muerte de los 12 apóstoles de Jesús. Decapitaciones, apedreamientos hasta morir, aplastamientos de cabeza, aserrado del cuerpo, crucifixiones de diferentes características, degollamiento y hasta un ahorcamiento, forman parte del listado de horribles formas de morir que sufrieron los apóstoles de Jesús. Esas muertes ocurrieron en distintas partes del mundo a lo largo del primer siglo de la era común, a donde los discípulos de Jesús habían viajado para difundir la fe de Cristo. Vamos a repasar en este video las circunstancias vitales y las escalofriantes muertes de los 12 apóstoles que escogió Jesús y de 2 más que no seleccionó. Así nos adentramos en los pasajes misteriosos de la Biblia y de la vida y muerte de los escogidos por Jesús, aquellos que marcaron un antes y un después en la historia humana, sacrificando sus propias vidas para anunciar el Evangelio de salvación al mundo, dado por el mismo Jesús en su ministerio. En la actualidad, lo mínimo que podemos hacer como personas de fe es compartir su palabra así como lo hicieron los apóstoles en todo el mundo. Sin más, bienvenidos a un nuevo video. Judas Iscariote se ahorcó y se reventó por la mitad. Su nombre Judas es la helenización del hebreo Judá, y su epíteto Iscariote tiene un origen confuso, aunque pudiera ser la traducción griega de una frase hebrea que significa el hombre de Keriot,
Una popular explicación alternativa sostiene que Iscariote es una corrupción de la palabra latina sicarius, equivalente a sicario, que significa hombre de la daga, un apelativo utilizado por un grupo rebelde judío, que perpetraba asesinatos con armas blancas cortas a mediados del primer siglo. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los asombrosos videos que publicamos cada semana. Dicho esto, continuamos. Sin embargo, no existen evidencias de la existencia de este grupo en los tiempos de Jesús y probablemente la palabra Iscariote fue añadida posteriormente al nombre de Judas. Los 4 evangelios canónicos relatan la traición perpetrada por Judas, conduciendo a los guardias hasta Jesús, a quien identificó dándole un beso. Este acto de traición se convirtió en el más célebre de la historia. Lucas 22, 47-48 narra así uno de los momentos más dramáticos en la historia de la cristiandad. Mientras él aún hablaba, se presentó una que iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas fue recompensado con 30 monedas de plata, probablemente tetradracmas de Tiro o esateros de Antioquía, según los estudiosos. Al poco tiempo se arrepintió de la traición e intentó devolver las monedas a los sacerdotes arrojándolas en el templo. A ser rechazada la devolución, después se suicidó ahorcándose en un árbol. Los Hechos de los Apóstoles ofrecen otra versión. En Hechos 1:18, dice: pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. A Judas Tadeo le aplastaron la cabeza con un mazo a partir del siglo II a.C., el nombre Judas se hizo popular entre los judíos por Judas Macabeo, uno de los máximos líderes de los hebreos tras dirigir la revuelta de los macabeos contra el imperio seleucida. Judas Tadeo, llamado simplemente Tadeo en los evangelios de Mateo, Marcos y Judas de Santiago, en el de Lucas puede que haya sido el mismo Judas mencionado en la Biblia como hermano de Jesús. Es posible que este Judas haya sido un hijo de José, el padre de Jesús, de un matrimonio anterior, antes de casarse con María. Otra versión señala que Judas y Jesús no eran hermanos, sino primos. Judas Tadeo es uno de los 12 apóstoles menos mencionados en los evangelios, aunque Juan le atribuye una intervención en la última cena, señalándole dice: Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Según la tradición, Judas Tadeo fue martirizado en Persia en algún momento entre los años 60 y 70. Mientras andaba predicando en compañía de Simón el Cananeo, otro de los 12 apóstoles, encontrándose en la ciudad de Esbamir, fueron capturados por 2 hechiceros paganos que intentaron obligarlos a adorar a sus dioses. Al negarse, los 2 apóstoles fueron martirizados. A Simón el Cananeo lo aserraron, y a Judas Tadeo le aplastaron la cabeza con un mazo. A Simón el Cananeo lo cortaron por la mitad con una sierra, y a Simón el Cananeo, también llamado Simón el Celote, es el apóstol del que existe menos información. Mateo y Marcos lo llaman el Cananeo, mientras que Lucas le pone el apelativo de el Celote. Los celotes o celotas fueron el movimiento político nacionalista más violento y radical del judaísmo de su época. Algunos historiadores lo consideran como uno de los primeros grupos terroristas de la historia, ya que practicaban el asesinato de civiles colaboracionistas con el gobierno romano. Algunos estudiosos señalan que los celotes desarrollaron su actividad bien avanzado el siglo I, por lo que el apóstol Simón no pudo haber sido uno de ellos. Benedicto XVI, un erudito en lenguas, dijo que los apelativos de celote y cananeo del apóstol Simón eran equivalentes, porque el primero significa celoso o apasionado. Una virtud que tuvo Dios con el pueblo de Canaán y que distinguió a muchos hombres que se entregaron a Dios, como el profeta Elías. De acuerdo con la leyenda dorada, una compilación de relatos de mediados del siglo XIII, Simón el Cananeo era hijo de María de Cleofás, hermano de Judas Tadeo y Santiago el Menor.
Su epíteto de cananeo sirvió para que se desarrollara una tradición de que fue el novio de las bodas de Caná. El episodio evangélico de Juan, en el que Jesús transformó el agua en vino, según la tradición, murió mientras desarrollaba su apostolado en Perse, en compañía de su supuesto hermano Judas Tadeo. Fueron hechos prisioneros por unos hechiceros, y Simón el cananeo murió aserrado por la mitad de su cuerpo. Santiago el menor fue lapidado. Tradicionalmente ha sido identificado como hijo de María de Cleofás y seguidora de Jesús, que, según los evangelios, presenció la crucifixión y que acompañaba a María Magdalena cuando ambas vieron por primera vez a Cristo resucitado. Fue llamado el menor, para distinguirlo de Santiago el mayor, otro de los 12 apóstoles, aparentemente no por la edad, sino por la estatura. También de acuerdo con la tradición, es señalado como el Santiago que se entrevistó con Pablo, y que habló en la conferencia apostólica de Jerusalén del año 50, del que el apóstol de los gentiles menciona en la carta a los Gálatas. En esta epístola, Pablo se refiere a Santiago, el hermano del Señor al que califican como la Iglesia. La expresión hermano del Señor no debe tomarse literalmente como una hermandad consanguínea con Cristo, ya que desde el cristianismo primitivo, la palabra hermanos es utilizada para ilustrar una relación efectiva estrecha. Fue identificado como hijo de Alfeo, también para diferenciarlo de Santiago el mayor, al que se señaló como hijo de Zebedeo. En el latín eclesiástico, Santiago el menor es llamado Jacobo, por lo que algunas versiones de la Biblia lo llaman por este último nombre. De acuerdo con informaciones contenidas en los evangelios, es posible que también haya sido hermano del evangelista y apóstol Mateo, siguiendo las instrucciones de Jesús después de la resurrección. Los apóstoles se dispersaron por el mundo para difundir el cristianismo, excepto Santiago el menor, que se quedó en Jerusalén, siendo el primer obispo de la ciudad, y murió lapidado en el año 62 por orden de las autoridades judías de la ciudad santa. Según la tradición, sus restos reposan en la iglesia de los santos apóstoles en Roma. Mateo fue martirizado en Etiopía. Solo Mateo y Juan pertenecen a los exclusivos grupos de los 12 apóstoles y los 4 evangelistas. Mateo era publicano, un alto cargo en tiempos de la República y el Imperio Romano que efectuaban la recaudación de impuestos por delegación del gobierno, y estaba facultado para construir sociedades por acciones que se conectaban con las administraciones provinciales. Por esas razones, Mateo no debió ser muy bien visto por la población local judía, hasta que, según el Nuevo Testamento, lo abandonó todo cuando recibió el llamado de Jesús. La tradición cristiana le atribuye al apóstol Mateo la autoría del evangelio que lleva su nombre. El primero en hacer tal atribución fue Papías de Heriápolis, padre apostólico de la Iglesia Católica, que vivió entre los siglos I y II y que se cree que fue discípulo del apóstol Juan en su trabajo interpretativo. Aparte de los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, Papías utilizó los testimonios orales de los parientes de los discípulos de Jesús, incluyendo posiblemente el de una hija del apóstol Felipe, de acuerdo con información citada por Eusebio de Cesarea. Papías y otros comentaristas consideraron al apóstol Mateo el autor del texto en arameo, la lengua doméstica de Palestina en ese tiempo. Después fue traducido al griego, pasando a ser conocido como el Evangelio de Mateo. Según Eusebio de Cesarea, uno de los primeros exegetas del cristianismo primitivo, Mateo predicó durante 15 años en Judea, donde escribió su evangelio. El también exegeta de la antigüedad, Rufino de Aquilea, afirmó que después de evangelizar en Judea, Mateo se marchó a Etiopía, donde fue martirizado en el año 74. Aunque no existen detalles sobre las características de su martirio, Tomás fue martirizado en India. El apóstol Tomás, también llamado Judas Tomás Dídimo, es a menudo citado como Tomás el incrédulo, porque se negó a creer que Jesús había resucitado cuando supo la noticia. Juan 20, 24, 25 relata el episodio de la incredulidad así: pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no hubiera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Tomás hizo una pregunta durante la última cena que motivó una de las respuestas más célebres de Jesús. Juan 14:5-7 lo narró así. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y la habéis visto. En 1945 fueron descubiertos en el pueblo egipcio de Nag Hammadi varios documentos antiguos que forman parte de los principales textos apócrifos, incluyendo el Evangelio de Tomás, considerado apócrifo por la Iglesia Católica. Partes de este documento fueron fechadas en el siglo I, por lo que serían contemporáneas con los evangelios canónicos. Tomás predicó en India, donde fue martirizado el 3 de julio del año 72 en la antigua ciudad de Meliápor. El historiador mexicano del siglo XVII, Carlos de Sigüenza y Góngora, defendió que Tomás no solo evangelizó en México, sino que inspiró la figura de Quetzalcóatl, hipótesis rechazada por la Iglesia, señalándola de extravagante. Bartolomé fue desollado vivo. Bartolomé, cuyo nombre procede de una frase aramea que significa hijo de Ptolomeo, aparece en los 3 evangelios sinópticos, siempre en compañía de Felipe. Solo en el Evangelio de Juan no aparece con el nombre de Bartolomé, siendo identificado por la tradición con Natanael. Algunos historiadores han postulado que por su nombre arameo, podría haber pertenecido a la familia de faraones ptolemaicos, donde formó parte Cleopatra, último monarca de la dinastía. Según Juan, quien presuntamente lo llama Natanael, fue llamado por Jesús por mediación de Felipe y era uno de los presentes cuando Cristo apareció ante sus apóstoles en el mar de Tiberíades, después de la resurrección. Los Hechos de los Apóstoles también presenció la ascensión de Jesús. De acuerdo con la tradición, Bartolomé predicó en Armenia y Azerbaiyán, junto con Judas Tadeo, siendo ambos apóstoles considerados los fundadores del cristianismo en esos países. También predicó en India, donde dejó una copia del Evangelio que el apóstol Mateo escribió en arameo. Bartolomé fue martirizado en Armenia por órdenes del rey Astiages. Las prédicas del apóstol cristiano habían vaciado los templos paganos, cuyos sacerdotes acudieron ante el rey para que detuviera las predicaciones de Bartolomé, que los estaba dejando sin fieles. Astiages hizo traer a su presencia al discípulo de Jesús, y le dio la oportunidad de salvar la vida adorando a los dioses paganos. Bartolomé se negó y fue desollado vivo en el año 69. En el siglo XIX se descubrió que Miguel Ángel se había hecho un autorretrato en la piel que sostiene Bartolomé, el mural El Juicio Final de la Capilla Sistina. Felipe fue crucificado y sepultado debajo de un montón de piedras. Según se desprende de varios episodios evangélicos, el apóstol Felipe sobresalió por su realismo y humor irónico, atributos que tienden a escasear en un grupo religioso recién contagiado de una nueva fe. El Evangelio de Juan señala que era de Betsaida, ciudad de Galilea, que proporcionó a Jesús casi la mitad de sus discípulos, dado que de allí provenían también Pedro, Andrés, Juan y Santiago el Mayor. Juan refiere un diálogo entre Bartolomé y Felipe, en el que el primero le comenta al segundo su conversión en discípulo de Jesús. Natanael, nombre de Bartolomé en el Evangelio de Juan, le dice a Felipe que había encontrado a Jesús, hijo de José de Nazaret, aquel sobre el que habían escrito Moisés y los profetas, en referencia al Mesías irónico. Felipe preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? A lo que Bartolomé respondió: ven y verás. Juan también relata la participación de Felipe en el episodio de la multiplicación de los panes. Viendo la multitud de 5,000 personas, Jesús le preguntó a Felipe dónde se podía conseguir pan para tanta gente, y éste respondió con realismo: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Entonces Jesús realizó el conocido milagro. Felipe hizo también una observación comprometedora a Jesús durante la última cena, cuando le pidió que presentara al Padre Eterno, lo que fue aprovechado por Cristo para hablar sobre la unidad del Padre y el Hijo. Un evangelio apócrifo de Felipe, encontrado en 1945 en Hammadi, es uno de los textos principales del gnosticismo.
Según el martirio romano, Felipe fue crucificado y sepultado debajo de un montón de piedras en Escitia, cerca del sitio arqueológico de Heriápolis, el actual Turquía. Juan fue el único apóstol que murió pacíficamente. El hermano menor de Santiago el Mayor fue también el menor de los 2 discípulos seleccionados por Jesús y el único, junto con Mateo, en ser tanto apóstol como evangelista, aunque su autoría del evangelio que se le atribuye es polémica. Perteneció junto con Pedro y Santiago el Mayor al llamado Círculo Dilecto de Jesús, los apóstoles que estuvieron presentes en los acontecimientos más relevantes de la pasión, muerte, resurrección de Cristo. Fue el apóstol al que Jesús tuvo como más cercano y al que encargó el cuidado de María, la Virgen, cuando les dijo mientras agonizaba en la cruz: «Mujer, he ahí tu hijo», y después, dirigiéndose a su discípulo, «He ahí tu madre». La mención del nombre de Juan junto a los de Santiago y Pedro, por parte de Pablo en la carta de los Gálatas, señalándolos como los pilares de la Iglesia, ha llevado a pensar que el apóstol evangelista estuvo presente en el Concilio de Jerusalén del año 50. También se le atribuye la autoría del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia cristiana, el texto con mayor cantidad de simbolismos de toda la Biblia, y que como tal ha sido objeto de infinidad de debates e interpretaciones a lo largo de la historia. El autor del Apocalipsis solo se identifica a sí mismo como Juan, un desterrado en la isla de Patmos, y no afirma en ningún momento que sea el apóstol o el evangelista, aunque los padres de la Iglesia coincidieron en que se trataba de Juan, y esta sigue siendo la posición oficial de la Iglesia Católica. Una corriente moderna de investigadores, estudiosa de los escritos de Juan, atribuye el Apocalipsis a una comunidad denominada juanica por asociación con el apóstol. Según esta corriente, posiblemente Juan no fue el autor directo de la obra, pero incluso si no lo escribió de su puño y letra, puede ser considerado su autor intelectual. Se afirma que el emperador Domiciano, quien gobernó entre los años 81 y 96, desterró a Juan a la isla de Patmos. Otro argumento utilizado por el que le atribuyen el Apocalipsis. Tras el asesinato de Domiciliano en el año 96, se cree que Juan retornó a Éfeso, versión respaldada por Clemente de Alejandría, muriendo nonagenario en la antigua ciudad de la actual Turquía. En torno al año 101, fue el único apóstol que murió pacíficamente. Andrés fue crucificado en una cruz inusual. Según los evangelios, Andrés era hermano de Pedro, ambos pescadores, según Mateo y Marcos, cuando Jesús convirtió a los hermanos de sus discípulos. Mientras pescaban en el mar de Galilea, les dijo que los haría pescadores de hombres. Juan dice en su evangelio que antes de ser discípulo de Jesús, Andrés lo fue de Juan el Bautista. El apóstol evangelista añade que cuando varios de los seguidores del Bautista pasaron a ser discípulos de Jesús, señaló al Nazareno diciendo: «Ahí está el Cordero de Dios». Andrés fue uno de ellos, y cuando le comentó a su hermano que había encontrado al Mesías, Jesús admitió también a Pedro entre sus apóstoles. De donde se desprende que Andrés fue el primer discípulo de Jesús, recibiendo el título del primer llamado. Juan también señala que Andrés fue el que consiguió al muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados con los que Jesús obró el milagro de la multiplicación, que permitió comer a una multitud de 5,000 personas. Andrés predicó en Escitia y en los alrededores del Mar Negro y el río Dnieper, llegando hasta Kiev y Novgorod, por lo que es patrón de Rumanía, Ucrania y Rusia. Según la tradición, Andrés fundó una diócesis en Bizancio en el año 38, nombrando como primer obispo a Estacio. Este obispado se convirtió después en el Patriarcado de Constantinopla, razón por la cual el patriarca de Constantinopla es considerado el sucesor de Andrés. Andrés fue condenado a la crucifixión en la ciudad griega de Patras y, según la tradición, dijo que no era digno de morir en una cruz similar a la de Jesús, por lo que fue crucificado en una cruz en forma de X. Este tipo de cruz pasó a llamarse Cruz de San Andrés. Santiago el Mayor fue decapitado. Santiago de Zebedeo, uno de los apóstoles del círculo más cercano de Jesús, era hermano de Juan y la tradición lo llamó Santiago el Mayor, para distinguirlo de Santiago el Menor.
Era hijo de Zebedeo, un pescador judío, y de Salomé, quien se cree que era hermana de María, la Virgen, de donde Santiago el Mayor y Juan serían primos hermanos de Jesús. Según la tradición, Santiago el Mayor cruzó el Mediterráneo para predicar en Hispania, la antigua provincia romana que actualmente ocupa en España y Portugal. En Hispania formó algunos discípulos que continuaron la evangelización y retornó a Jerusalén, donde fue degollado en torno al año 44, por orden del rey judío Herodes Agripas I, hijo de Herodes el Grande. Una leyenda señala que Teodoro y Atanasio, dos discípulos de Santiago el Mayor, llevaron el cuerpo del apóstol a Galicia, a través del Mediterráneo y el Atlántico, para enterrarlo en el lugar donde había desarrollado su apostolado. La segunda década del siglo IX, en tiempo del rey asturiano Alfonso II, el ermitaño Pelayo y al arzobispo católico Teodomiro, encontraron una tumba de origen romano con un cadáver decapitado. Se supuso que el cuerpo era Santiago el Mayor, y en el lugar fue construida una iglesia, y con el tiempo se convirtió en la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago el Mayor es el patrón de España, y desde la Edad Media se fueron formando una serie de rutas, llamadas genéricamente Camino de Santiago, para llegar al lugar donde están los supuestos restos del apóstol. Estas rutas atraviesan varias regiones españolas, finalizando en Galicia, la Catedral de Santiago de Compostela, y en 2022 fueron recorridas por cerca de 350.000 peregrinos, siendo uno de los principales atractivos turísticos de España y el primero en el turismo religioso. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. El apóstol más conocido y el más mencionado en el Nuevo Testamento nació como Simón Barjona, por lo que también es referido en la Biblia como Simón Pedro. Jesús le llamó Pedro, que es sinónimo de piedra en griego. Según Mateo 16, 18, 19 dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La Iglesia Católica interpretó que con estas palabras Jesús ungió a Pedro como el primer papa. Los 4 evangelios recogen las profecías de Jesús, anunciando que Pedro negaría ser su seguidor. Lucas 22, 33, 34, narra así el diálogo entre el apóstol y Jesús. Él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces Jesús le dijo: Pedro, también te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús fue arrestado después de compartir la última cena con sus 12 discípulos, y Pedro negó su vínculo con él en 3 ocasiones, cumpliéndose así la profecía. Según el Evangelio de Juan, cuando Jesús se le apareció a 7 de sus discípulos en el lago de Tiberíades después de la resurrección, hizo que Pedro confirmase 3 veces su amor por él, y lo nombró apóstol de sus seguidores. Este pasaje es también utilizado por la Iglesia Católica para afirmar que Pedro fue el primer papa por designación directa de Jesús. Tras la muerte de Jesús, la figura de Pedro se difumina en la Biblia, apareciendo en pocos episodios reseñados, principalmente en los Hechos de los Apóstoles. En su carta a los Gálatas, Pablo señala que fue a Jerusalén a conocer a Pedro, y los 2 estuvieron juntos 15 días. La tradición de los padres de la Iglesia sostiene que en tiempo de Nerón, Pedro fue a Roma, donde fue crucificado en algún momento entre los tiempos de los años 64 y 67. Hechos de Pedro, un texto apócrifo en el siglo II, reseña que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, por su propio deseo, cuando dijo: Les suplico a los verdugos, crucifíquenme así, con la cabeza hacia abajo y no de otra manera. Y los otros apóstoles, Matías fue lapidado y decapitado, y Pablo fue decapitado. Además de los 12 apóstoles escogidos personalmente por Jesús, hubo un 13º, Matías, seleccionado para reemplazar al suicida Judas Iscariote. Según los Hechos de los Apóstoles, después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro reunió a la pequeña comunidad cristiana de Jerusalén, formada por unas 120 personas, para elegir al 12º apóstol,
y cubrir la vacante dejada por el suicida Judas Iscariote. Esta fue única ocasión donde la muerte de apóstol motivó la elección de un sustituto. Hubo dos candidatos, Matías y José Barsabás, ambos seguidores comprobados de Jesús, siendo elegido el primero. Matías realizó su apostolado en Judea, donde fue apedreado y decapitado cerca del año 80, a pesar de que no formó parte del grupo inicial de los apóstoles. Ningún apostolado cristiano ha sido tan intenso como el realizado por Pablo de Tarso, tras su conversión a la religión de Jesús en el camino de Damasco, llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, o llanamente el apóstol. Pablo recorrió infatigablemente, generalmente a pie, cerca de 5.000 kilómetros entre sus viajes. Apostólico por Asia Menor y el Mediterráneo. Pablo fue también el primer gran intelectual del cristianismo, especialmente a través de sus cartas, y un inalcanzable organizador, convirtiéndose en el personaje más eminente para la constitución y expansión de la religión cristiana, siendo el más influyente después de Jesús. Según fuente del cristianismo primitivo, Pablo fue decapitado en Roma cerca del año 67. La fe, a menudo exige sacrificios incluyendo al Supremo de la muerte, y los apóstoles de Jesús sacrificaron sus vidas para defender la religión en la que creían. Espero que este video te haya sido de bendición. Te invito a dejar tu comentario sobre lo que piensas sobre este relato, ya que junto enriqueciendo la narrativa podremos llegar a la verdad que nos hace libres. Te estaré leyendo atentamente, siempre respetando las opiniones de los demás con educación y respeto. Déjanos un poderoso like y compártelo con amigos y familiares, para que también vean cómo fue la escalofriante muerte de los 12 apóstoles de Jesús y se sumerjan en los misterios de la Biblia. Y si aún no formas parte de esta bella comunidad, te invito a suscribirte y formar parte de esta gran familia, y te recuerdo que publicamos videos todas las semanas. Dios los bendiga y los ilumine. Hasta el próximo video.